Ahora tenemos que platicar de Terrifier 3. Sí, llegó a una tercera parte esta saga que parecía que no, porque es un poco gore, es un poco cine explotación, etcétera, pero lo logra. Antes de comenzar a hablar de la cinta, hay que decirlo, costó $2 millones esta tercera parte, pero lleva recaudados ni más ni menos que $63 millones. La parte 2 costó $250,000 y recaudó 15 millones, y la parte 1 costó solamente $35,000. ¿Cuánto recaudó? No se sabe muy bien, porque no llegó tal cual a muchas, ni plataformas, ni a cines, llegó más que nada a festivales, y sí tuvo una buena recibida. A partir de ahí podemos decir que esta saga ha ido cambiando poco a poco y que está explotando esta cuestión del gore y de los slashers que a muchas personas les gusta y les encanta, que sabemos también que cuando vamos a ver este tipo de cintas no vamos a encontrar la gran historia. Dirigida por Damien Leone, que vuelve a la carga de nuevo para esta tercera parte, y que sorpresivamente, tal vez no tan sorpresivamente, hay un upgrade. Eso hay que decirlo desde ahorita y hay que dárselo al director. De la 1 a la 2 hay un upgrade, de la 2 a la 3 hay un super upgrade. Se ve muchísimo mejor todo, pero tal vez no sea una cinta para todos. A mí antes me gustaba muchísimo el gore. Yo era fanático de ver todas las películas de Guinea Pig, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora ya me duele el estómago cuando los veo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez maduré, tal vez ya no me gusta simplemente, pero ya no me termina por encantar. Ahora sí, vamos con una pequeña sinopsis de esta cinta. Para continuar con la historia de Art the Clown y el terror que propaga en el condado de Miles, en esta tercera entrega volvemos a la historia de Sienna Shaw, sobreviviente de la masacre de Halloween perpetrada por el payaso asesino. Centrándonos en las vísperas navideñas, Art desatará una nueva masacre mientras persigue a Sienna, a la par de que poco a poco se develan algunos secretos mientras las festividades se tiñen de sangre y violencia. Como ya dijimos, cuando vemos este tipo de películas no estamos buscando historia. Sabemos perfectamente que lo que no vamos a encontrar, o lo que menos vamos a encontrar, es una gran trama que tenga giros argumentales sumamente complejos y que nos hagan estar ahí súper pegados. Sabemos que no lo vamos a encontrar. Pero eso no es justificante para que la película sea mala, o que el guión sea malo. No debería ser una justificante. Y la vamos a comparar un poco con De Naturaleza Violenta, que la vimos hace poco. Esta película por lo menos trata de llevar el slasher a otro lado. ¿A qué lado? A la perspectiva del asesino. Aquí es más ese cine de explotación y de demostrar que sabe hacer gore, que sabe espantar, que sabe mostrar cuerpos, sangre, mutilaciones, etcétera, etcétera, de una manera muy vívida. Digo, yo nunca he visto un asesinato real, afortunadamente, pero creo que intentan replicarlo de manera muy realista. Como contamos con la historia y como estamos hablando del guión, es justo lo que más falla, a pesar de que sí conectan muchísimo la 2 y la 3, sobre todo en este final de la 2, en el que Art queda literalmente sin cabeza, y aquí retoman eso inmediatamente y poco a poco empiezan a decirnos por qué Art persigue a esta chica, por qué hace los asesinatos que hace, por qué tiene a esta víctima que al mismo tiempo es como su compinche que la ayuda a generar todas estas masacres, y qué es la justificación que tiene la historia. Muy poco y muy por encimita, no es así como que la gran historia, pero por lo menos lo intenta, y eso es algo que hay que tal vez no aplaudirle porque es una película, tendría que contar una historia y sí la cuenta, pero por lo menos hay que darle esa por buena. Vamos a darle por bueno que intentó y que sigue haciendo la sangre y el gore que todo el mundo que le gusta este tipo de películas pues lo hacen como algo bueno, ¿no? Tratar de explicar también la conexión entre Art y Victoria Hayes, que es esta víctima, es algo que se agradece, por lo menos se agradece que entre ellos dos hay un vínculo que dices, bueno, me estás contando una historia que está llevando a algún lado. Hay que recordar que esta película va a tener otras 2 partes para llegar a la conclusión. Vamos a tener un Terrifier 5 y ahí probablemente sea el momento final en el que digamos, ok, ya entendí absolutamente todo. Pero si vamos de la 1 a la 3, la 1 no cuenta como tanto, la 2 más o menos, y esta sí tiene una historia que dices, ok, tal vez vaya a continuar muchísimo más allá. Entonces el guión es eso. Es un guión de slasher. No le vamos a pedir absolutamente nada más. Pero con esto nos vamos a las actuaciones. Porque regresa David Howard Thornton,
este Terrifier que está desde la 1, no desde las de antes, porque hay que recordar que este personaje viene de un cortometraje que se llama El Noveno Círculo y después sale en All the Hollows o All the Night Hollows, no recuerdo muy bien cómo se llama ese largometraje ya, pero era personificado por otra persona, Art the Clown, y aquí regresa él, y aparte tenemos a Lauren Lavera y Samantha Scabdi, que los tres han trabajado en todas las películas. ¿Cuál es el gran agregado de esta cinta? Que David Howard tiene esta manera de que sin ningún solo diálogo hace terror, hace algo muy terrorífico y que se basa mucho, bueno, parece que se basa mucho en el cine mudo de un Chaplin tal vez, no estoy comparándolos, pero que toma esta forma de hacer sonreír a la gente que tiene alrededor, porque sí sonríen a veces cuando lo ven, y él mismo cómo expresa con su poca sonrisa, con su, no sé, su manera en la que mata todo lo que tiene el personaje dentro de maldad, de gente que asesina, ¿no? Lo ves muy, muy nítido sin tener que decir una sola palabra. Nada más como datito curioso, hay que recordar que David Howard también hizo a una personificación de el Joker en algún momento en una serie no oficial, entonces sí, también ha hecho más cosas. Es un actor que es interesante lo que hace y que sabe personificar diferentes formas. Nunca lo hemos visto a él así directamente a cámara, sin maquillaje. Me gustaría verlo, me gustaría ver cómo habla. Y pues bueno, es un apartado que decimos, te la damos por buena. La dirección, ya dijimos, dirección de Damien Leone. ¿Sabe dirigir gore? Sí. ¿Lo ha demostrado en 3 películas? Claro que sí. ¿Suma cosas? También. Aquí suma más sangre, suma más violencia, pero tampoco es como que sume tanta narrativa. Su forma en la que dirige no me está diciendo absolutamente nada más que lo que ya vimos con más dinero. Pero eso es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque si yo hago algo con 3 pesos y luego me dan 10, si sé hacerlo bien, con esos 10 pesos voy a hacer que se vea todavía muchísimo mejor. Y es lo que hace. De ahí no hay falla, no hay forma en la que esto hubiera fallado al tener muchísimo más dinero. A pesar de eso, creo que la dirección es un poco básica para cine en general, pero para gore está bien. Vamos a dársela también por buena. Ahora hablemos un poquito de la fotografía, porque es de George Stubber, el que estuvo en toda la saga también. Ha hecho más cosas, pero aquí también se nota una pequeña graduación dentro de la fotografía. Antes de terminar, vamos con la música, porque es de Paul Willey, que estuvo encargado también de las demás cintas de Terrifier y, como datito extra, es guitarrista o ha sido guitarrista en algunas giras de Marilyn Manson. Entonces sí, está un poco ahí entremezclado con terror y cosas un poco subidas de tono, por decirlo de alguna manera. Sabe lo que está haciendo, sabe cómo aportar música para que el terror y las cosas raras lleguen un poquito más arriba. Y como otro apartado, hay una canción de Ice Nine Kills, que yo no soy devoto de ellos, pero que hacen en esta cinta un pequeño soundtrack ahí, y aparte un video que es muy sangriento en el que también sale Art the Clown. Con todo esto dicho, parecería que estamos hablando de una película de nicho, y sí, es una película de nicho, es una película de gore que no a todo el mundo le va a encantar. Siendo bien sinceros, a mí me dolió el estómago cuando la estaba viendo, pero porque ya no aguanto este tipo de películas, no porque sea mala, simplemente porque ya no aguanto, y mi calificación va a ser un 6.6, que sinceramente no es reprobado. Se reconoce el trabajo que están haciendo y también queremos reconocer que en una época en la que parece que no habría espacio para otro Jason, otro Freddy Krueger, otro Chucky, etcétera, etcétera, aquí lo hicieron. Art the Clown ahora es un referente para Halloween y no va a haber año en el que no veamos a alguien con un disfraz de Art the Clown.